¿Qué es lo que harías si te dijera que existe un objeto capaz de otorgar la vida eterna? Un artefacto envuelto en misterio y oculto en algún rincón del mundo, esperando ser encontrado por aquel que sea digno de su poder. Este objeto, conocido como el Santo Grial, ha sido el centro de leyendas, mitos y búsquedas desesperadas durante siglos. Pero, ¿realmente existe? ¿Es posible que un simple cáliz pueda conceder el don más preciado de todos, la inmortalidad? Quédate con nosotros mientras exploramos uno de los enigmas más grandes y fascinantes de la humanidad, la verdadera historia del Santo Grial. El Santo Grial, ese nombre resuena como un eco a través del tiempo, un símbolo de esperanza y poder más allá de la comprensión humana. A lo largo de la historia, ha cautivado la imaginación de reyes, caballeros, místicos y buscadores de tesoros. Pero, ¿qué es exactamente el Santo Grial? ¿Un simple cáliz, un objeto sagrado o quizás algo mucho más complejo y profundo? La primera mención del Grial se remonta a la literatura medieval, especialmente en las leyendas artúricas, donde se describe como el cáliz que Jesucristo utilizó en la Última Cena. Sin embargo, la historia del Grial es mucho más antigua y misteriosa de lo que podríamos imaginar. Se dice que este objeto posee un poder inimaginable, la capacidad de sanar, de brindar la vida eterna y de revelar verdades ocultas al ojo humano. Pero para comprender su verdadero significado, debemos remontarnos al origen del mito y a cómo este objeto se convirtió en el Santo Grial de todas las búsquedas. Desde las vastas tierras de Europa hasta las lejanas regiones de Oriente Medio, la leyenda del Santo Grial ha dejado su huella en incontables culturas. Ha sido vinculado con el cáliz de la Última Cena, pero también con antiguas reliquias y mitologías paganas que le otorgan un origen mucho más oscuro y enigmático. En este video, desentrañaremos cada capa de este misterio milenario, explorando cómo surgió la leyenda, quiénes han intentado encontrarlo y por qué, después de tantos siglos, seguimos tan fascinados por este objeto que promete la vida eterna. Comencemos este viaje en el tiempo y el espacio, adentrándonos en la historia profunda y cautivadora del Santo Grial. La historia del Santo Grial se entrelaza inseparablemente con las leyendas de la Edad Media, especialmente con las hazañas de los caballeros de la Mesa Redonda y el rey Arturo. Fue en las obras de los poetas medievales donde el Grial comenzó a tomar forma como el cáliz sagrado que, según la tradición, contenía la sangre de Cristo y otorgaba bendiciones a quien lo poseyera. La primera aparición del Grial en la literatura occidental se encuentra en la obra de Chrétien de Troyes, Perceval o El cuento del Grial, escrita en el siglo XII. En esta historia, el Grial no es descrito como un cáliz, sino como un plato o una vasija que posee propiedades milagrosas, pero fue en los textos posteriores, como el Joseph d'Arimathie de Robert de Boron, donde se definió más claramente como el cáliz usado por Jesús en la Última Cena y en el que se recogió su sangre tras la crucifixión. Con el tiempo, la leyenda del Grial se fue expandiendo y tomando diferentes matices. El Grial pasó de ser un simple objeto sagrado a convertirse en el símbolo de una búsqueda espiritual, una prueba de fe y pureza para los caballeros que aspiraban a encontrarlo. El mito se enriqueció con la inclusión de personajes míticos como Galahad, el caballero perfecto, cuya pureza de corazón le permitió alcanzar la visión del Grial, o Parsifal, quien después de muchos errores y pruebas, finalmente lo halló. En la literatura artúrica, el Grial se convirtió en el emblema de la búsqueda imposible, la prueba máxima de valor y pureza. Los caballeros que se embarcaban en su búsqueda no solo enfrentaban peligros físicos, sino también pruebas espirituales que revelaban sus verdaderas intenciones y la fuerza de su espíritu. Sin embargo, la fascinación por el Grial no se detuvo en la Edad Media. Durante los siglos siguientes, su leyenda fue adaptada y reinterpretada por diferentes corrientes literarias y filosóficas. Autores como Wolfram von Eschenbach lo vincularon con tradiciones místicas orientales, mientras que otros lo conectaron con las cruzadas y las órdenes de caballería que buscaban proteger las reliquias sagradas. En tiempos más recientes, el Grial ha sido objeto de estudio en la literatura esotérica y ocultista,
donde se le asocia con la búsqueda del conocimiento oculto y la trascendencia espiritual. El Grial, en este contexto, se convierte en un símbolo del viaje interior, la búsqueda del yo verdadero y el despertar de la conciencia. Así, la leyenda del Santo Grial ha trascendido las páginas de la historia para convertirse en un arquetipo universal, una historia que resuena en la psique humana como un recordatorio de la eterna búsqueda de sentido, verdad y redención. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es el Grial un objeto real o simplemente una creación de la imaginación humana? Para entender realmente el enigma del Santo Grial, debemos ir mucho más allá de las leyendas artúricas y adentrarnos en las raíces más profundas de su origen. Antes de ser conocido como el cáliz sagrado que contenía la sangre de Cristo, el Grial ya existía en la memoria colectiva de diferentes culturas y tradiciones. Es aquí donde la historia se vuelve más intrigante y misteriosa, ya que nos encontramos con un caleidoscopio de mitos y simbolismos que podrían haber dado forma al mito tal como lo conocemos hoy. Una de las primeras influencias posibles en la formación de la leyenda del Grial proviene de la mitología celta. En las antiguas leyendas celtas encontramos referencias a objetos mágicos que otorgaban poder y sabiduría a quienes los poseían. Uno de estos objetos era el caldero de la abundancia, un recipiente mágico que nunca se vaciaba y que podía proporcionar alimento eterno y rejuvenecimiento a quien bebiera de él. Este concepto de un recipiente sagrado que concede dones especiales podría haber influido en la posterior cristianización del mito, transformando el caldero en el Santo Grial. Además, en la tradición celta se hablaba del caldero de la resurrección, un objeto que podía devolver la vida a los guerreros caídos en batalla. Este paralelismo con el poder del Grial para otorgar la vida eterna es innegable y nos muestra cómo un mito pagano podría haberse adaptado a la narrativa cristiana, creando así una fusión de simbolismos y significados que aún hoy nos fascinan. Pero las influencias del mito no se detienen ahí. Algunos estudiosos sugieren que el Grial podría tener sus raíces en la mitología persa, donde encontramos el jaoma, una bebida sagrada que otorgaba inmortalidad a los dioses y a los hombres que la consumían. Esta idea de un elixir divino capaz de otorgar vida eterna y sabiduría se encuentra también en la mitología hindú con el Amrita, el néctar de la inmortalidad. Estas historias podrían haber viajado a través de las rutas comerciales y las conquistas, fusionándose con las tradiciones locales para dar lugar a la leyenda del Grial. En el ámbito del cristianismo, el Grial se asocia directamente con el cáliz utilizado por Jesús en la Última Cena y que, según la tradición, fue utilizado por José de Arimatea para recoger la sangre de Cristo tras su crucifixión. Esta versión de la historia añade una capa de santidad y misterio, ya que el cáliz se convierte en un símbolo de la sangre redentora de Cristo y, por lo tanto, en un emblema de la vida eterna a través del sacrificio. La conexión del Grial con José de Arimatea también ha llevado a la creencia de que el Grial fue llevado a las Islas Británicas, específicamente a Glastonbury, en Inglaterra, por este discípulo secreto de Jesús. Se dice que José fundó la primera iglesia en ese lugar y que el Grial fue escondido allí, esperando ser descubierto por aquellos que fueran dignos de su poder. Este mito se entrelaza con la tradición artúrica, creando un puente entre las leyendas cristianas y las historias de caballería medieval. Pero, ¿por qué el Grial se convirtió en un objeto tan codiciado y misterioso? La respuesta podría estar en su simbolismo. El Grial representa la búsqueda de lo inalcanzable, el deseo humano de trascender las limitaciones terrenales y alcanzar lo divino. Es, en muchos sentidos, un espejo de la búsqueda espiritual del hombre, un camino lleno de pruebas, sacrificios y revelaciones. En este contexto, el Grial no es solo un objeto físico, sino un símbolo de la transformación interior y la iluminación espiritual. Sin embargo, a pesar de estas influencias míticas y religiosas, el Grial sigue siendo un enigma. Su verdadero origen se pierde en las sombras de la historia, mezclado con leyendas de dioses, héroes y santos, pero es precisamente esta mezcla de historias y simbolismos lo que lo hace tan fascinante.
A lo largo de los siglos ha sido reinterpretado una y otra vez, adaptándose a las creencias y esperanzas de cada época. Así, el mito del Grial se ha mantenido vivo, como un faro de esperanza y misterio que atrae a todos aquellos que buscan algo más allá de lo evidente, algo que pueda otorgarles un significado más profundo a sus vidas. Pero, ¿es el Grial realmente un símbolo de vida eterna o simplemente una metáfora de la búsqueda humana de la verdad? ¿Puede un simple objeto conceder la vida eterna? ¿Es posible que el Santo Grial sea más que un mito y contenga el secreto de la inmortalidad? Estas preguntas han fascinado a buscadores de todas las épocas, desde reyes y alquimistas hasta aventureros y científicos modernos. La idea de un objeto capaz de trascender la muerte es tan antigua como la humanidad misma. Pero, ¿qué hay de cierto en esta creencia? ¿Podría el Grial ser realmente la llave a la vida eterna? ¿O es solo una fantasía que refleja nuestros deseos más profundos? La imagen del Grial como fuente de vida eterna está profundamente arraigada en su simbolismo. En la leyenda artúrica, el Grial es presentado como un objeto sagrado que solo puede ser alcanzado por aquellos que son puros de corazón. Se dice que su posesión otorga no solo la vida eterna, sino también la sabiduría absoluta y la comunión directa con Dios. Este concepto de la pureza como requisito para alcanzar el Grial sugiere que su verdadero poder no reside tanto en el objeto en sí, sino en la transformación espiritual que representa. En la Edad Media, la búsqueda del Grial se convirtió en un símbolo de la búsqueda de la gracia divina y la salvación. Los caballeros que partían en su búsqueda no solo buscaban un objeto físico, sino también un estado espiritual elevado que los acercara a Dios. En este sentido, el Grial representa la culminación de un viaje espiritual, un viaje que, de ser completado con éxito, otorgaría al buscador la inmortalidad del alma. Sin embargo, la idea del Grial como fuente de inmortalidad no se limita al contexto cristiano. En las tradiciones esotéricas y alquímicas, el Grial es visto como el recipiente del elixir de la vida, una sustancia mística que podía otorgar la inmortalidad física. Los alquimistas medievales creían que este elixir, también conocido como la panacea universal, podía curar todas las enfermedades y revertir el envejecimiento, otorgando así la vida eterna. Para ellos, el Grial no era solo un símbolo espiritual, sino un objeto tangible que contenía el secreto de la inmortalidad. Estas ideas se entrelazan con las leyendas sobre la piedra filosofal, otro objeto místico que los alquimistas buscaban desesperadamente. Se decía que la piedra filosofal tenía el poder de transformar los metales básicos en oro y de otorgar la vida eterna. En algunos textos alquímicos se sugiere que la piedra filosofal y el Grial son en realidad el mismo objeto, o al menos, dos aspectos de un mismo principio místico. Esta conexión entre el Grial y la piedra filosofal añade una capa más de misterio a la leyenda, sugiriendo que el Grial podría ser la clave no solo para la vida eterna, sino también para la comprensión última de la naturaleza del universo. Pero a medida que nos adentramos en la modernidad, la interpretación del Grial como fuente de inmortalidad ha sido cuestionada. Los investigadores contemporáneos argumentan que el verdadero poder del Grial no reside en la inmortalidad física, sino en la inmortalidad espiritual. En otras palabras, el Grial no otorgaría la vida eterna en el sentido literal, sino que representaría la iluminación y la trascendencia del alma. Esta interpretación sugiere que la verdadera búsqueda del Grial no es una búsqueda de un objeto físico, sino un viaje interior hacia la comprensión de nuestra verdadera naturaleza y propósito. Entonces, ¿qué es realmente el Grial? ¿Un objeto sagrado con el poder de otorgar la vida eterna o un símbolo de nuestra búsqueda espiritual más profunda? La respuesta, como ocurre con tantos misterios, depende de a quién le preguntes. Para algunos, el Grial es un símbolo de esperanza, un recordatorio de que siempre hay algo más allá de lo que podemos ver y entender. Para otros, es una metáfora de nuestra búsqueda incesante de conocimiento y verdad. Pero independientemente de su interpretación, el Grial sigue siendo un enigma
que nos invita a explorar los límites de nuestra comprensión y a cuestionar las barreras entre lo posible y lo imposible. A continuación, analizaremos las posibles ubicaciones del Santo Grial y los lugares que a lo largo de la historia han sido asociados con su leyenda. ¿Podría el Grial estar escondido en algún rincón del mundo, esperando ser descubierto por quien sea digno de su poder? Vamos a averiguarlo. ¿Dónde se encuentra el Santo Grial? Esta es una de las preguntas más intrigantes y enigmáticas que ha fascinado a aventureros, arqueólogos y buscadores de tesoros durante siglos. A lo largo de la historia se han propuesto innumerables teorías sobre su ubicación, desde monasterios ocultos en las montañas europeas hasta antiguas ruinas en el desierto de Oriente Medio. Cada lugar tiene su propia historia, su propio misterio y su propia promesa de revelar el secreto más guardado de la humanidad. Pero, ¿cuál de estas ubicaciones, si alguna, podría realmente albergar el Santo Grial? Comencemos nuestra exploración en Europa, el continente que ha sido el corazón de la leyenda del Grial durante siglos. Uno de los lugares más famosos asociados con el Santo Grial es la ciudad de Valencia. En España, allí, en la Catedral de Valencia, se encuentra el llamado Santo Cáliz, un objeto que muchos creen que podría ser el verdadero Grial. Según la tradición, este cáliz fue llevado a España por San Pedro y, tras pasar por varias manos, finalmente llegó a Valencia en el siglo XV. Aunque la autenticidad del cáliz es debatida, su presencia en la catedral ha atraído a peregrinos y curiosos de todo el mundo. Otro lugar clave en la búsqueda del Grial es la abadía de Glastonbury, en Inglaterra. Esta antigua abadía, ahora en ruinas, ha sido durante mucho tiempo el centro de leyendas que vinculan el Grial con José de Arimatea, quien supuestamente trajo el cáliz a Gran Bretaña. Se dice que José escondió el Grial en el Pozo del Cáliz, una fuente sagrada ubicada en las colinas de Glastonbury. A lo largo de los años, numerosos buscadores han intentado encontrar pruebas de la existencia del Grial en esta región, pero hasta ahora todos han regresado con las manos vacías. Sin embargo, la leyenda persiste, alimentada por la atmósfera mística de Glastonbury y su conexión con el rey Arturo y la Mesa Redonda. Otro candidato intrigante es la ciudad de Rennes-le-Château, en el sur de Francia. Este pequeño pueblo se hizo famoso a finales del siglo XIX, cuando su párroco, el padre Bérenger Saunier, encontró un supuesto tesoro oculto en la iglesia local. Aunque la naturaleza exacta de este tesoro nunca se ha revelado, muchos creen que podría haber estado relacionado con el Santo Grial. La región de Languedoc, donde se encuentra Rennes-le-Château, ha estado vinculada durante mucho tiempo con las leyendas cátaras y templarias, dos grupos que, según algunas teorías, podrían haber sido los guardianes del Grial. Pero la búsqueda del Grial no se limita a Europa. También se han propuesto posibles ubicaciones en el Oriente Medio, especialmente en Jerusalén, la ciudad donde se cree que el cáliz fue utilizado por primera vez en la Última Cena. Se dice que durante las cruzadas, los caballeros templarios encontraron el Grial en la Ciudad Santa y lo llevaron de regreso a Europa para protegerlo. Aunque no hay pruebas concluyentes de que esto ocurriera, la idea de que el Grial podría estar escondido en algún lugar de Jerusalén sigue siendo una tentación para muchos buscadores modernos. En Etiopía, otro lugar fascinante ha sido vinculado con el Grial, la iglesia de Santa María de Sion, en la ciudad de Aksum. Según la tradición etíope, la iglesia guarda el Arca de la Alianza, otro objeto sagrado de inmenso poder. Algunos teóricos han sugerido que el Grial también podría haber sido llevado a Etiopía para ser custodiado por la comunidad cristiana local. Esta teoría se basa en la conexión histórica entre Etiopía y el cristianismo primitivo, así como en la larga tradición de secretismo y misterio que rodea a la iglesia de Aksum. Otra teoría, más exótica, sugiere que el Grial podría estar en algún lugar de la India o incluso en el Tíbet. Estas regiones, con sus antiguas tradiciones esotéricas y místicas, han sido durante mucho tiempo el destino de buscadores de sabiduría espiritual. Algunos creen que el Grial fue llevado a Asia por antiguos maestros espirituales, quienes lo escondieron en un monasterio remoto, protegido del mundo exterior.
Aunque estas teorías son fascinantes, debemos preguntarnos, ¿realmente existe el Grial en un lugar físico o es simplemente un símbolo de una verdad más profunda que reside dentro de nosotros? ¿Podría ser que la verdadera búsqueda del Grial no sea una expedición a tierras lejanas, sino un viaje interior hacia la comprensión y la trascendencia? Lo cierto es que, hasta la fecha, nadie ha podido probar definitivamente la existencia del Grial en ninguna de estas ubicaciones. Cada teoría y cada pista nos lleva a un callejón sin salida, a una verdad esquiva que parece desvanecerse en el momento en que creemos acercarnos a ella. Pero esta incertidumbre es también lo que mantiene viva la leyenda, lo que nos impulsa a seguir buscando, a seguir explorando. Exploremos cómo la Iglesia ha lidiado con la leyenda del Grial a lo largo de los siglos y cómo esta relación ha sido en muchos casos más compleja y controvertida de lo que podríamos imaginar. ¿Está la Iglesia ocultando la verdad sobre el Grial o simplemente se ha mantenido al margen de un mito que no puede ser comprobado? Intentaremos arrojar algo de luz sobre este misterio. La relación entre el Santo Grial y la Iglesia Católica ha sido a lo largo de los siglos un tema lleno de misterio y controversia. Desde las primeras menciones del Grial en los textos medievales hasta las teorías modernas que lo vinculan con sociedades secretas y conspiraciones eclesiásticas, el papel de la Iglesia en la historia del Grial es tan enigmático como el propio objeto. Pero, ¿cuál ha sido realmente la postura de la Iglesia frente al Santo Grial? ¿Es posible que la Iglesia haya ocultado su existencia o, por el contrario, que nunca haya creído en su realidad? En los primeros siglos del cristianismo, las reliquias sagradas se convirtieron en un símbolo de fe y devoción. La Iglesia, al reconocer el poder espiritual y emocional que estas reliquias tenían sobre los creyentes, comenzó a acumular y venerar estos objetos sagrados. Entre ellos, el cáliz utilizado por Jesús en la Última Cena habría sido, sin duda, una de las reliquias más preciadas. Sin embargo, a diferencia de otras reliquias, el Santo Grial nunca fue reconocido oficialmente por la Iglesia como un objeto de culto. Esto se debe en gran medida a la falta de pruebas históricas y a la dificultad de rastrear su paradero. Durante la Edad Media, la leyenda del Grial creció en popularidad, especialmente a través de las historias de los caballeros de la Mesa Redonda y las narrativas artúricas. Sin embargo, la Iglesia se mantuvo en gran medida al margen de estas historias, considerándolas como fábulas o alegorías morales más que como hechos históricos. La Iglesia medieval, que se enfrentaba a numerosos desafíos internos y externos, no veía con buenos ojos la proliferación de leyendas que pudieran distraer a los fieles de la doctrina oficial. A pesar de esta postura oficial, algunos sectores dentro de la Iglesia, como ciertas órdenes monásticas y caballerescas, parecían tener un interés especial en la leyenda del Grial. Se ha especulado que los templarios, una orden militar cristiana que jugó un papel clave en las cruzadas, pudieron haber encontrado el Grial durante sus expediciones en Tierra Santa y lo habrían llevado a Europa para protegerlo. Aunque no existen pruebas concluyentes de esta teoría, la conexión entre los templarios y el Grial ha alimentado numerosos mitos y teorías de conspiración a lo largo de los siglos. El interés de la Iglesia en el Grial, o la falta del mismo, también podría estar relacionado con su postura frente a otros movimientos heréticos, como los cátaros. Esta secta cristiana, que floreció en el sur de Francia en el siglo XII, tenía creencias que desafiaban la doctrina oficial de la Iglesia. Se dice que los cátaros poseían un conocimiento secreto que incluía la ubicación del Santo Grial. La brutal cruzada contra los cátaros, que resultó en su exterminio, ha llevado a algunos a especular que la Iglesia buscaba destruir cualquier rastro del Grial y su posible conexión con esta herejía. Sin embargo, no todos los enfrentamientos de la Iglesia con la leyenda del Grial han sido tan violentos. En el Renacimiento, cuando las ideas esotéricas y la búsqueda del conocimiento oculto comenzaron a ganar popularidad, algunos pensadores eclesiásticos intentaron reinterpretar el mito del Grial en términos más simbólicos. Para ellos, el Grial no era un objeto físico, sino un símbolo de la presencia divina en el mundo y del poder transformador de la fe.
Esta interpretación ayudó a mitigar el conflicto entre la leyenda y la doctrina oficial, permitiendo que el mito del Grial continuara existiendo en el imaginario colectivo sin amenazar la autoridad de la Iglesia. Hoy en día, la postura de la Iglesia Católica frente al Santo Grial sigue siendo ambigua. Aunque no existe un pronunciamiento oficial sobre su existencia o su paradero, la Iglesia ha permitido que ciertos objetos, como el Santo Cáliz de Valencia, sean venerados como posibles reliquias relacionadas con el Grial. Esta ambigüedad ha llevado a algunos a creer que la Iglesia sabe más sobre el Grial de lo que está dispuesta a admitir, mientras que otros ven esta postura como una señal de que para la Iglesia el Grial es simplemente un mito que no merece mayor atención. Pero, ¿y si el Grial fuera más que un mito? ¿Y si su verdadera naturaleza fuera tan poderosa que la Iglesia decidió ocultarla para proteger a la humanidad? Estas preguntas nos llevan a un terreno peligroso, lleno de teorías conspirativas y especulaciones que, aunque fascinantes, carecen de pruebas sólidas. Sin embargo, nos recuerdan que la búsqueda del Grial no se limita a un objeto físico, sino que también es una búsqueda de poder, conocimiento y, quizás, de la verdad última sobre nuestra existencia. A medida que avanzamos hacia la era moderna, el misterio del Santo Grial sigue siendo tan fascinante como siempre. Las historias de caballeros y reyes en busca de un objeto místico han dado paso a investigaciones más rigurosas y académicas. Pero incluso con todos los avances científicos y tecnológicos, la pregunta persiste: ¿qué podría ser realmente el Santo Grial? ¿Es posible que, detrás de todas las leyendas y simbolismos, haya un objeto histórico concreto que haya dado origen a este mito milenario? Una de las teorías contemporáneas más aceptadas es que el Grial no es un cáliz, sino un manuscrito o un documento secreto que contiene un conocimiento perdido o prohibido. Esta idea se popularizó con el libro El Enigma Sagrado, que sugiere que el Grial podría ser en realidad el linaje de Jesús, una descendencia secreta que ha sido protegida y ocultada por ciertas sociedades secretas a lo largo de los siglos. Según esta teoría, el Grial no sería un objeto, sino una metáfora de la descendencia divina y del conocimiento oculto que cambiaría la historia de la humanidad si se revelara. Otra teoría sugiere que el Grial podría estar relacionado con el Templo de Salomón en Jerusalén. Se dice que durante las cruzadas, los templarios descubrieron algo de gran valor bajo el templo, y que este hallazgo podría haber sido el verdadero origen de la leyenda del Grial. Algunos investigadores creen que lo que encontraron no era un cáliz, sino antiguos textos o artefactos que contenían conocimientos esotéricos y místicos, posiblemente relacionados con la religión judía y los primeros cristianos. Por otro lado, algunos estudiosos han explorado la posibilidad de que el Grial sea una reliquia cristiana perdida, como el Arca de la Alianza o la Lanza del Destino. Estos objetos, al igual que el Grial, están envueltos en misterio y se les atribuye un gran poder espiritual. En este sentido, el Grial sería una representación de todos estos objetos sagrados, un símbolo de la búsqueda del hombre por conectarse con lo divino y lo trascendente. Las investigaciones arqueológicas también han jugado un papel importante en la búsqueda del Grial. Desde la excavación de antiguas iglesias y castillos en Europa hasta las exploraciones en Tierra Santa, los arqueólogos han tratado de encontrar pruebas físicas que respalden la existencia del Grial. Aunque hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia concluyente, algunos hallazgos han avivado el debate. Por ejemplo, en los años 80, un arqueólogo afirmó haber encontrado en Jerusalén una vasija que podría haber sido utilizada durante la Última Cena. Aunque esta teoría fue rápidamente descartada, demuestra cómo la búsqueda del Grial sigue capturando la imaginación de investigadores y aventureros. En tiempos más recientes, algunas teorías han vinculado el Grial con descubrimientos arqueológicos en España y Portugal. Se dice que ciertos castillos y monasterios de estas regiones podrían haber servido como refugios para el Grial durante la Edad Media, cuando Europa estaba sumida en el caos de las guerras y las cruzadas. Uno de los lugares más destacados en esta teoría es el castillo de Ponferrada, en España,
que fue un bastión de los templarios y donde se cree que podrían haber escondido el Grial antes de la disolución de su orden. Pero quizás la teoría más intrigante y controversial es la que sugiere que el Santo Grial no es un objeto físico en absoluto, sino un estado de conciencia, una especie de Grial interior que representa la culminación del viaje espiritual de cada individuo. Esta interpretación se basa en la idea de que el Grial es una metáfora de la búsqueda personal de la verdad, la iluminación y la trascendencia. Según esta visión, el verdadero Grial no se encuentra en templos o cuevas, sino dentro de cada uno de nosotros, esperando ser descubierto a través de la meditación, la reflexión y el crecimiento espiritual. Así, el Grial se convierte en un símbolo de la búsqueda interior, de la necesidad de cada ser humano de encontrar su propio camino hacia la verdad y la sabiduría. Esta interpretación es especialmente popular en las corrientes espirituales y filosóficas modernas que ven en el Grial una representación del viaje del héroe, del desafío de enfrentarse a uno mismo y superar las pruebas de la vida para alcanzar un estado de paz y comprensión. Entonces, ¿qué podría ser realmente el Santo Grial? ¿Un cáliz sagrado? ¿Un documento secreto? ¿Un estado de conciencia? La verdad es que, a pesar de todas las investigaciones, nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que el Grial sigue siendo un símbolo poderoso, una invitación a buscar más allá de lo evidente y a explorar los misterios del mundo y de nuestra propia existencia. Desde los antiguos mitos celtas hasta las leyendas medievales, pasando por las teorías esotéricas y las investigaciones contemporáneas, el Santo Grial ha capturado la imaginación de la humanidad durante siglos. Este objeto, o quizás esta idea, ha sido interpretado de muchas maneras diferentes, como un cáliz sagrado, un símbolo de poder, un documento secreto o incluso un estado de conciencia superior. Pero, independientemente de cómo se interprete, el Grial sigue siendo un enigma que nos impulsa a buscar, a explorar y a preguntarnos sobre el significado de nuestra propia existencia. La búsqueda del Grial es, en muchos sentidos, la búsqueda de algo más grande que nosotros mismos. Es la búsqueda de respuestas a preguntas que nos han acompañado desde el comienzo de la humanidad. ¿Qué hay más allá de la vida? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Es posible alcanzar la inmortalidad, ya sea del cuerpo, del alma o del espíritu? Estas preguntas, que son las verdaderas cuestiones detrás de la leyenda del Grial, siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace siglos. Pero quizás la lección más importante que podemos aprender de la leyenda del Santo Grial no es sobre el objeto en sí, sino sobre el viaje que representa. Porque, al final, lo que hace que la búsqueda del Grial sea tan poderosa es que no tiene una respuesta definitiva. Es un viaje interminable, una invitación a seguir explorando, a seguir buscando, a nunca conformarnos con lo que ya sabemos. Y quizás ese sea el verdadero legado del Santo Grial. Recordarnos que, aunque nunca encontremos todas las respuestas, lo importante es no dejar de buscarlas. Porque es en esa búsqueda, en ese deseo de conocer y entender, donde realmente encontramos el sentido de nuestras vidas. Así que, mientras cerramos este capítulo, te invitamos a reflexionar. ¿Cuál es tu propio Grial? ¿Qué es aquello que buscas incansablemente? Recuerda que el verdadero propósito no está en el objeto, sino en el camino que recorremos para alcanzarlo. Si te ha gustado este video, no olvides dejarnos un me gusta y compartirlo con aquellos que también están en busca de respuestas. ¿Tienes alguna teoría sobre el Santo Grial o crees que podría estar en algún lugar que no mencionamos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos sobre los misterios más fascinantes del mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje y recuerda, el verdadero misterio no está en el Grial, sino en el corazón de quienes, como tú, se atreven a buscarlo. Nos vemos en el próximo episodio.